Placenta y membranas fetales. La placenta y las membranas fetales son estructuras que se encargan de separar al feto del endometrio. La mucosa que reviste a el útero es lo que denominamos el endometrio. En la placenta se producirá un intercambio intenso de sustancias materno-fetales. Esas sustancias son nutrientes y oxígeno que van a ir desde la sangre materna hacia la fetal, mientras que habrá una circulación de desechos y dióxido de carbono desde la circulación fetal hacia la circulación materna. Los vasos que van a través del cordón umbilical se van a encargar de dar esa comunicación a la circulación placentaria con la circulación fetal. ¿Cuáles son las membranas fetales? Son el corion, el amnios, el saco vitelino y el alantoides. La placenta, como órgano materno fetal, tiene dos zonas o componentes. Se denominan la cara fetal y la cara materna. La cara fetal procede del llamado saco coriónico y constituirá lo que llamaremos el corion frondoso. La cara materna procede totalmente del endometrio y lo llamaremos en su momento la decidua basal. La placenta y el cordón entonces conformarán un sistema de transporte de sustancias materno-fetal. Como lo habíamos mencionado, tenemos una vía de nutrientes y oxígeno desde la madre hacia el feto y de desechos y dióxido de carbono desde el feto hacia la madre, de manera que la placenta y las membranas fetales llevarán esa función de intercambio de sustancias, pero no solo eso, también se le considerará a la placenta y las membranas fetales como órganos de protección, de respiración, de excreción de productos de desecho y un órgano de producción endocrina. Adicionalmente, la placenta pues será expulsada durante el periodo que llamamos alumbramiento, que es una de las fases del parto humano. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos componentes. La decidua, que como habíamos mencionado es el endometrio de la mujer gestante, es la capa que separa el resto del útero del fruto de la gestación. Esta zona endometrial, esta decidua, tiene unas porciones o regiones, que son la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. La decidua basal hará referencia a la parte de la decidua que es profunda con respecto al fruto de la gestación y es lo que representará la cara materna de la placenta. La decidua capsular hace referencia a la parte que cubre al fruto de la gestación, que es superficial, y finalmente la decidua parietal es el resto de endometrio de la gestante que no se asocia de ninguna forma con el fruto de la gestación. Aquí podemos ver en esta gráfica estos componentes que acabamos de mencionar. En este corte coronal de este útero con una gestación podemos ver sus capas y componentes. El perimetrio, aquí tendríamos el cervix y este sería el cuerpo uterino, este sería el fondo de ese cuerpo uterino, donde vemos que se ha implantado entonces nuestras estructuras embrionarias. Vemos acá entonces en azul cómo está pintada esa decidua que insistimos es el endometrio gestante. Tenemos entonces la decidua capsular que recubriría el fruto de la gestación. Tendríamos también aquí externo a esa decidua capsular lo que llamamos la decidua parietal, que sería el resto del endometrio que no se asocia al fruto de la gestación. Aquí en esta imagen aumentada de esa decidua capsular vemos como al abrirla en la profundidad
nos encontraremos con las vellosidades coriónicas y con el saco coriónico. Vemos acá en estos cortes sagitales las mismas estructuras que habíamos mencionado: el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Aquí estaría la cavidad uterina. Cérvix uterino y cuerpo del útero, aquí estaríamos en el fondo de ese cuerpo uterino con el fruto de la gestación en implantación. La decidua capsular sería la que rodea al fruto de la gestación. La decidua parietal sería el resto de endometrio, y aquí podemos ver la decidua basal, que sería la zona profunda a ese fruto de la gestación, que está directamente asociada con la zona de implantación de ese trofoblasto. Aquí vemos las mismas estructuras mencionadas, pero con una fase de desarrollo mucho mayor en el periodo embrionario y fetal. Vemos entonces al fruto de la gestación con su cordón umbilical, que se asocia directamente a el corión frondoso, que haría parte de la cara fetal de la placenta, y esta sería la decidua basal, que sería el endometrio profundo a ese saco gestacional. Tenemos la decidua capsular, que rodea al fruto de la gestación por la parte externa, y finalmente la decidua parietal, que sería el resto del endometrio. Con respecto a esta decidua que acabamos de mencionar, hay un concepto fisiológico que es la reacción decidual o reacción en la decidua. Esta reacción decidual tiene que ver directamente con un influjo de la hormona progesterona a nivel de esas células que están en la zona de la decidua. Ese incremento de progesterona asociado a la aparición del cuerpo lúteo de la gestación tiene que ver con unos cambios que tienen las células de esta decidua, tanto morfológicos como fisiológicos. Esas células que están en ese tejido conectivo aumentan su tamaño, empiezan a hacer acúmulos de glucógeno y acúmulos de lípidos. En ese momento esas células se denominan células de la decidua o células deciduales. Muchas de estas células degeneran cerca del saco coriónico en el sinsitio trofoblasto, y junto con la sangre materna y las secreciones del útero, pues se van a constituir como una fuente considerable e importante de nutrición para el embrión feto en desarrollo. Y adicionalmente se ha propuesto, se ha sugerido que estas células de la decidua podrían estar implicadas en producción de hormonas y adicionalmente protección de tejidos maternos para que no sean infiltrados de una manera brusca e incontrolada por el sinsitio trofoblasto. Con respecto al desarrollo de la placenta, esta placenta va a iniciar su desarrollo con la proliferación del trofoblasto del fruto de la gestación, y adicionalmente con el desarrollo de otra zona cavitaria de este fruto de la gestación denominada el saco coriónico, y de este trofoblasto unas estructuras directamente relacionadas con la aparición de la placenta que se denominan las vellosidades trofoblásticas o coriónicas, que inician su aparición desde la semana 3 del desarrollo. En esa semana 3 del desarrollo empieza un influjo importante de transcripción de genes de la familia Homebox, como el HLX, el MSX2, el DLX3, que se transcriben de una manera más intensa, empiezan una expresión de proteínas asociadas, y junto con los vasos sanguíneos que también han proliferado, se induce entonces en ese trofoblasto el desarrollo de estas vellosidades coriónicas y su posterior maduración.
Hacia el final entonces de esa tercera semana ya hay unos cambios anatómicos importantes que permiten o dan lugar al intercambio de sustancias materno-fetal. Al final de la cuarta semana del desarrollo, entonces ha aparecido un importante componente de redes vasculares complejas que permitirá con mayor facilidad el intercambio de sustancias materno-fetales. Y hacia el final de la semana octava, las vellosidades coriónicas en crecimiento y en desarrollo cubrirán completamente la denominada cavidad o saco coriónico. Otro dato importante en este desarrollo placentario es que conforme va creciendo el saco coriónico, las vellosidades coriónicas que están ubicadas a nivel de la decidua capsular que ya la habíamos mostrado hace un momento, van a presentar un proceso de degeneración, de involución, y esto es dado por una disminución en el riego sanguíneo asociado a esta región de la decidua capsular. Con la involución de estas vellosidades aparece en esta región lo que llamaremos el corión liso. ¿Por qué se llama liso? Precisamente porque no tiene vellosidades coriónicas. En la zona opuesta, que sería la decidua basal, es decir, donde el trofoblasto está invadiendo los tejidos endometriales, ocurrirá el fenómeno opuesto. Es decir, que aquí las vellosidades evolucionarán, aumentarán su tamaño, se ramificarán y empiezan a tener una apariencia de un árbol al cual le han aparecido ramas y muchas hojas. Por esa razón lo llaman el corión frondoso o corión velloso, por su apariencia al microscopio de un árbol ramificado y bien lleno de hojas. Adicionalmente, el tamaño y grosor de la placenta durante este periodo de desarrollo que acabamos de mencionar se incrementará. Entonces el tamaño y grosor de esa placenta irán aumentando secuencialmente y lo harán hasta casi la mitad de la gestación, cubriendo entonces una superficie importante, un 15 hasta 30% de la decidua de ese endometrio, y con respecto al peso asociado o en proporción al peso fetal será un sexto del peso del feto. Adicionalmente también podemos mencionar que en una gestante ya a término, en base con el metabolismo, la placenta consumirá un 40-60% de oxígeno y glucosa que llegan al útero, de manera que la tasa metabólica y la demanda de nutrientes por la placenta con el paso de la gestación es cada vez mayor. Aquí podemos ver entonces las estructuras que estábamos mencionando hace un rato para complementar la imagen que habíamos visto previamente. Entonces aquí, como habíamos mencionado, pues vemos los diferentes componentes de la decidua parietal, que sería la que está no asociada al fruto de la gestación, la decidua capsular, que es la que rodea por la parte externa el fruto de la gestación, y la decidua basal, que tiene que ver con la zona opuesta al fruto de la gestación. Ahora, también analizamos esta que estaba con mayor desarrollo, entonces decidua capsular, decidua parietal y decidua basal. Y aquí podemos empezar a hablar de los corión que acabamos de mencionar, el corión frondoso y el corión liso. Entonces, para ello podemos observar en esta región cómo aparecen esas vellosidades coriónicas que están aumentando de tamaño y se ramifican, mientras que en el lado opuesto, es decir, en la zona de la decidua capsular, se pierden esas vellosidades coriónicas, por lo tanto esta región la llamaremos el corión liso y a esta región el corión frondoso o velloso. Aquí vemos entonces en estas dos últimas un poco más de desarrollo. Aquí entonces tendremos el corión frondoso junto con la decidua basal, que eso es lo que es definitivamente la placenta, por eso hablábamos de una cara materna
y una cara fetal. Entonces la cara materna sería la decidua basal, mientras que el corion frondoso o velloso sería la cara fetal. Y vemos las otras estructuras. Aquí estaría el corion liso, que tiene que ver directamente con el saco coriónico, y también vemos la decidua capsular y la parietal, que en su momento se fusionarán, como lo vamos a ver en un momento. Aquí tenemos unos especímenes anatómicos y con microscopía electrónica de transmisión de estas mismas estructuras. Aquí podemos ver entonces en esta primera imagen un embrión que tiene aproximadamente en tamaño como algo más de 1 centímetro de diámetro mayor, y vemos entonces aquí un embrión que tiene casi un mes de vida, es decir, como unos 28 o 30 días de gestación, de desarrollo, y vemos abierto entonces los sacos coriónico y amniótico para poder observar entonces estas estructuras que hemos mencionado. Este sería el embrión en su posición de plegamiento cefalocaudal. Esta sería la parte cefálica, esta sería la parte caudal. Aquí alcanzamos a ver la prominencia cardíaca un poco. Este sería el saco vitelino. Aquí estaríamos hablando entonces de una cavidad que sería la cavidad coriónica. Ahora vemos hacia afuera entonces el trofoblasto. El trofoblasto que tiene entonces las vellosidades coriónicas que están en desarrollo. En este caso, pues no hablamos de corión liso porque vemos que toda la superficie del corión tiene vellosidades. Aquí se verían entonces en profundidad los llamados vasos coriónicos, que directamente pues se asocian entonces con este corión frondoso. Aquí en este esquema también de microscopía vemos en un tamaño como más aproximado, podemos ver acá que es de un poquito más de 1 centímetro, estos componentes también. Entonces vemos cómo es el corión frondoso, pero aquí en la de abajo podemos ver ya el corión liso y el corión frondoso. Aquí llevamos más o menos unos 20-25 días de desarrollo. Tenemos entonces una zona que está perdiendo las vellosidades coriónicas, por eso la llamaremos el corión liso, mientras que vemos una zona que tiene abundancia de vellosidades coriónicas, por eso la llamaremos el corión frondoso. Por lo tanto, como una síntesis de lo que acabamos de mencionar, pues la placenta presentará entonces dos zonas o partes muy bien definidas. La primera de ellas será la cara fetal o parte fetal, que estará formada por el corión frondoso, cuyas vellosidades coriónicas entonces se verán proyectadas hacia la decidua basal, dejando entre vellosidad y vellosidad un espacio que permitirá el ingreso de sangre materna. Ese espacio lo llamaremos el espacio intervelloso, ya lo observaremos en un momento. Y tenemos entonces una cara o parte materna de la placenta que estará constituida por el endometrio, pero insistimos que aquí al endometrio lo llamamos la decidua. ¿Pero qué parte específica de la decidua? Pues la decidua basal, que aproximadamente en la semana 16 pues se sustituye casi que totalmente por la cara fetal placentaria. Entonces aquí en este esquema, con un corte sagital de un útero en gestación de unas 16 semanas, pues podemos ver estos diferentes componentes. Entonces tenemos aquí a nuestro feto en posición fetal, está el cordón umbilical, el saco vitelino en proceso de involución, y vemos entonces la cavidad amniótica con el líquido acompañante. Aquí estaría entonces la cara fetal de la placenta, que haría referencia al corión frondoso, y aquí lo que podemos ver es el espacio intervelloso. Entonces
Si estas son las vellosidades, ustedes observan que entre vellosidad y vellosidad hay un espacio, ese se llamaría el espacio intervelloso. Y ese espacio intervelloso se ve invadido por sangre materna. Y más en la profundidad vemos al endometrio, es decir, a la decidua basal. Aquí tenemos la decidua parietal, que sería el resto de endometrio asociado a la gestación, y la capsular, que va a tener un proceso de fusión con el corion liso para constituir una zona membrana que veremos más adelante. La parte fetal o cara fetal de nuestra placenta entonces se encontrará unida a la cara materna a través de lo que constituiría el citotrofoblasto. Si ustedes recuerdan, en la semana 2 del desarrollo hablábamos de las dos hojas del trofoblasto, que sería el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Entonces, gracias a la existencia del citotrofoblasto, las dos caras placentarias quedan unidas. Las vellosidades coriónicas entonces se unen firmemente a esa decidua basal a través de ese citotrofoblasto que permite su anclaje al saco coriónico y a la decidua basal que habíamos mostrado anteriormente. Un componente importante es el componente vascular, y ese componente vascular aquí está representado por vasos de tipo arterial y vasos de tipo venoso que son procedentes del endometrio. Estos vasos perforarán ese citotrofoblasto y por lo tanto la sangre materna puede llegar libremente al espacio intervelloso. A medida entonces que las vellosidades coriónicas van penetrando con mayor fortaleza la decidua basal, es decir, el endometrio, se produce una reacción en la decidua más intensa, una erosión más intensa de ese tejido conectivo asociado a la decidua, y esto hace entonces que el espacio intervelloso cada vez sea más marcado, cada vez sea mayor su tamaño. Esa erosión entonces permite que con el desarrollo aparezcan unos septos de tejido conectivo que van a dividir esta cara fetal, es decir, donde están las vellosidades coriónicas, en unas regiones bien delimitadas que se llamarán los cotiledones placentarios, es decir, entre cotiledón va a haber un espacio, un tabique de tejido conectivo que los segmentará. Ya los vamos a mostrar en un momento. Cada cotiledón del cual estamos hablando, es decir, una región de esa cara fetal de la placenta, tiene unos troncos de vellosidades coriónicas que suelen ser dos o más, y esos troncos vellosos se ramificarán para formar entonces unas vellosidades coriónicas múltiples que dependan de estos troncos vellosos. Por eso aparece el nombre del corión frondoso. Aquí también es importante en el desarrollo de los cotiledones la expresión de genes que suelen venir de la familia de genes MAP quinasa. La MAP quinasa 1 y 2 están bastante expresadas aquí, y lo mismo el factor de transcripción GCM1. Entonces, en este sentido, estos genes permitirán la regulación del proceso de ramificación en estos troncos vellosos, que es lo que estamos mostrando aquí. Entonces, en esta lámina, que es una representación en corte transversal de una placenta ya a término, pues se muestra inicialmente cómo es la relación entre el corión frondoso y la decidua basal. Entonces vemos acá las vellosidades coriónicas y este sería el endometrio. Por lo tanto, vemos cómo íntimamente se asocia la cara materna con la cara fetal, y como ya habíamos mencionado, esto depende del citotrofoblasto. Entonces, el citotrofoblasto haría referencia a esta región que estamos siguiendo aquí con el señalador.
Como podemos ver acá, está perforado ese citotrofoblasto por vasos sanguíneos de la sangre materna, de la cara materna, es decir, de la decidua basal. Por lo tanto, puede libremente entrar sangre materna al espacio entre vellosidades coriónicas, que lo llamaremos el espacio intervelloso. También podemos observar acá los que estábamos mencionando, los llamados cotiledones. Entonces, quiero que observen que hay una vellosidad aquí esquemática que se llamaría el tronco velloso, y miren cómo del tronco velloso empiezan a salir muchas vellosidades coriónicas ramificadas. Esa es la razón de ser de llamar a esto el corión frondoso o velloso. Y vemos entonces también que esa sangre que viene entrando desde la decidua basal entra a constituir parte del espacio entre esas vellosidades, formando parte del cotiledón. Entonces, ¿qué sería un cotiledón? Pues la constitución de vellosidades coriónicas de tipo troncal y también ramificadas, separadas por tabiques de tejido conectivo, que llamamos los tabiques placentarios. Entonces, este sería un cotiledón, este sería un tabique, otro cotiledón, otro tabique, otro cotiledón, otro tabique, y así sucesivamente. Pero vemos que entonces también parte del cotiledón, que sería vasos sanguíneos que vienen de esa decidua basal. Aquí solo se muestra un tronco velloso en cada cotiledón, pero como habíamos mencionado, pueden ser dos o más. Por ejemplo, aquí vemos que están cortados algunos, indicando que en cada cotiledón puede haber dos o más troncos vellosos. Aquí podemos ver en este esquema también una vellosidad coriónica madura, y que ha permitido entonces la aparición de los cotiledones. En esta del lado izquierdo entonces podemos observar una vellosidad coriónica troncal. Vemos que tiene un tronco aquí y se va arborizando, se va ramificando intensamente. Aquí es importante mencionar que en el interior de esa vellosidad coriónica encontraremos también vasos sanguíneos que, como ustedes recordarán, en la sesión de tercera semana del desarrollo, pues ocurría este proceso de el origen de vasos sanguíneos dentro del mesénquima asociado a las vellosidades trofoblásticas por un proceso denominado vasculogénesis. De manera que aquí tendremos capilares, pero de circulación fetal. La circulación materna estaría en el espacio externo a las vellosidades, es decir, en el espacio intervelloso. También podemos observar en esta, de la parte superior derecha, un esquema que corresponde a un corte transversal de una vellosidad ramificada, más o menos como a 10 semanas de gestación, donde podemos observar esa membrana o barrera placentaria. Entonces, esta está formada por tejidos que van a separar la sangre materna de la sangre fetal, a través de una serie de estructuras celulares y de tejido conectivo. Entonces aquí tenemos el interior de la vellosidad y miremos cómo el citotrofoblasto hace parte de esa barrera entre la sangre materna y la sangre fetal, y vemos cómo el sincitio trofoblasto rodearía a esa estructura. Hay capilares acá de tipo fetal. La circulación materna iría en esta zona externa. Ahora en esta, que es la de la inferior derecha, vemos un proceso de desarrollo un poco más aumentado, un poco más intenso. Entonces podemos observar cómo el citotrofoblasto permite ya unas aperturas parciales en esa barrera. Persisten algunas células del citotrofoblasto, pero vemos cómo los capilares del feto se van acercando intensamente hacia el sincitio trofoblasto para establecer una relación muy íntima. Entonces, algunas células
del citotrofoblasto formarán entonces lo que llamaremos la membrana o barrera placentaria, pero hay una serie de poros a nivel de de estas regiones del citotrofoblasto que permitirán la penetración entonces de componentes de la sangre materna hacia cerca de los capilares fetales, pero no habrá un intercambio de sangre. Aquí lo que hay es un intercambio de sustancias entre las dos circulaciones. Con respecto a algunas precisiones extras del desarrollo placentario, pues podemos decir que la decidua capsular, que hace parte entonces de la decidua que va a cubrir el saco coriónico, forma una cápsula superficial en ese saco coriónico. Pero a medida que el fruto de la gestación va creciendo en tamaño, pues se va perdiendo ese espacio del saco coriónico y va a haber una fusión en dos estructuras, que son la decidua capsular y la decidua parietal, que está opuesta a la región donde se había implantado el fruto de la gestación. Y eso va a ocasionar o tendrá como resultado que se cierre la cavidad del útero. Este proceso entonces dura varias semanas mientras el feto va ganando tamaño. Y aproximadamente entre la semana 22 y 24, es decir, que ya vamos por más de la mitad de la gestación, esa decidua capsular va a disminuir su vascularización por este fenómeno de fusión con la decidua parietal, degenera y desaparece. Con esa desaparición, la decidua capsular y la parte lisa del saco coriónico, es decir, el corión liso, se van a ver fusionados entonces en ese momento. Y este proceso entonces es importante durante el desarrollo. Aquí tenemos entonces el proceso que acabamos de mencionar. Entonces, aquí vemos cómo vamos a concentrarnos en esta región, ya no en los componentes placentarios como tal, sino en la otra región, en la región opuesta. Aquí vemos cómo hay esa fusión entre el corión liso, que está asociado al saco coriónico, y la decidua capsular. Vemos cómo hay una fusión acá de esos dos componentes y eso permite que se cierre, como podemos ver acá, la cavidad uterina se está cerrando hasta obliterarse totalmente. Entonces, esto ocurre precisamente con el crecimiento del fruto de la gestación, que es más intenso en el periodo fetal, pero después de la mitad de la gestación. Habíamos comentado que el espacio intervelloso entonces está a nivel de la cara fetal de nuestra placenta. Es ese espacio que queda entre troncos vellosos y vellosidades ramificadas. Y entre la semana 11 a 14 del desarrollo, entonces se constituirán una serie de lagunas que aparecen en el cincito trofoblasto. Esto lo tenemos desde la semana número 2 del desarrollo, pero con el tiempo va a aumentar la cantidad de redes lacunares en ese cincito trofoblasto. Y la sangre materna entonces a través de estas redes lacunares en el espacio intervelloso podrá llegar hasta allí y constituirá entonces una fuente de sangre arterial y de sangre venosa de procedencia materna, y esto viene desde las llamadas arterias espirales del endometrio y las venas espirales del endometrio. Como un dato agregado, entonces podemos mencionar
que ese espacio intervelloso pues se divide por los tabiques placentarios para formar entonces los cotiledones. Y aquí entonces es donde a través de ese citotrofoblasto que mostramos que estaba perforado, se permite el paso libre de sangre materna hacia el espacio intervelloso y se constituirá entonces el establecimiento óptimo de una circulación útero-placentaria. El saco amniótico durante este proceso que venimos desarrollando va a tener entonces un crecimiento acelerado, un aumento de tamaño y esto entonces conllevará a que el amnios, que es la membrana que cubre la cavidad amniótica que se asocia directamente con el embrión feto, y el corion liso se fusionen. O sea, vamos a tener una fusión triple, es decir, inicialmente se fusiona la decidua capsular con el corion liso, pero luego se terminan fusionando estas dos estructuras con el apnios. Por lo tanto, aparece en este momento una membrana fetal que se llama la membrana amniocoriónica, precisamente por las estructuras que terminaron originándola. Esta membrana amniocoriónica, con el crecimiento continuo del feto, va a terminar en algún punto adhiriéndose entonces a la decidua parietal. Cuando hay parto, entonces esta membrana amniocoriónica se rompe y es lo que permite entonces la salida de líquido amniótico. Es lo que en el vulgo colombiano se conoce como la ruptura de fuente, es decir, que aparece una ruptura en esta membrana que acabamos de mencionar con la salida masiva del líquido que está en la cavidad amniótica, denominado precisamente fluido o líquido amniótico. Entonces aquí vemos ese mismo fenómeno en una gráfica que habíamos mostrado previamente. Entonces aquí tenemos al feto con su cordón umbilical y aquí estaría la cavidad amniótica. Por lo tanto, la membrana que rodea esa cavidad amniótica se llama el amnios. El amnios se refleja sobre el cordón umbilical. Tenemos un espacio acá que sería el saco coriónico, pero dijimos que el saco coriónico iba perdiéndose con, con el crecimiento precisamente de nuestro feto durante el periodo fetal. Y aquí tenemos ya el escenario de fusión entre el corion liso y la decidua capsular. Ahora, estas dos se fusionan con el amnios cuando crece mucho más el feto. Por lo tanto, allá hablamos de la membrana como tal amniocoriónica. Y esa amniocoriónica, esa membrana amniocoriónica, va a entrar en contacto con la decidua parietal. Y ahí estará totalmente obliterada la cavidad uterina. La cavidad uterina se va perdiendo secuencialmente. Aquí en el dibujo de la izquierda podemos ver un poquito de cavidad uterina, pero aquí ya tenemos totalmente obliterada la cavidad uterina por el crecimiento de este feto y la fusión de sus membranas fetales asociadas. Como habíamos mencionado también hace un rato, pues es importante entender el espacio intervelloso. Ya habíamos mencionado algo, entonces tenemos las vellosidades troncales y las ramificadas y el espacio externo que también se asocia a los tabiques formando los cotiledones es el espacio intervelloso que, como podemos ver, tiene asociación directa con ramas de las arterias espirales y ramas de las venas espirales para proveer de sangre materna a este espacio intervelloso. Por lo tanto, aparece entonces un concepto que es muy importante, que es el de circulación fetoplacentaria. Entonces, la circulación fetoplacentaria haría referencia entonces a la circulación que tiene que ver con sustancias que van a salir del feto y van a llegar a la placenta y por lo tanto de ahí a el torrente sanguíneo materno. Esta circulación fetoplacentaria entonces posee una sangre fetal que es poco oxigenada, o más bien
es una sangre mixta y alcanza esta sangre la placenta gracias a las arterias umbilicales, ya las vamos a mostrar. Esas arterias umbilicales entonces al llegar a el corión se van a ir dividiendo formando las llamadas arterias coriónicas que siguen un proceso de ramificación alcanzando las vellosidades coriónicas. Por tanto, aquí entonces se forma un sistema arteriocapilar y venoso muy importante dentro de estas vellosidades coriónicas, lo que permitirá entonces que la sangre del feto quede muy cercana de la sangre materna, pero no es que haya paso de sangre de un lado a otro porque existe la membrana o barrera placentaria, pero sí están en un íntimo contacto que permitirá el intercambio de sustancias. Entonces este sistema permitirá que haya una superficie muy amplia de intercambio de sustancias entre la circulación sanguínea materna y fetal. Pero como habíamos mencionado, no hay una mezcla de sangres, sino un íntimo contacto que lo permite la barrera placentaria para que se produzca el intercambio de sustancias. La sangre del feto, que es una sangre eh, bien oxigenada, eh, pues llega desde la sangre materna esa oxigenación. Entonces, esa sangre fetal que es bien oxigenada se va por vía venosa hacia el corión, es decir, que tenemos aquí una oposición, la sangre que maneja las arterias umbilicales es una sangre poco oxigenada, mientras que la sangre que va por la vena umbilical es una sangre bien oxigenada. Esa sangre se dirigirá hacia las llamadas venas coriónicas desde el corión frondoso y confluirán todas esas venas coriónicas en lo que llamamos la vena umbilical, que como su nombre lo indica, va hacia el cordón umbilical. Entonces aquí podemos apreciar ya en forma gráfica lo que veníamos conversando. Entonces iniciemos con las dos arterias umbilicales. Aquí están pintadas en azul precisamente porque es una sangre que es poco oxigenada, pobre en oxígeno. Vemos cómo al llegar ya al corión, pues empieza la ramificación de esas arterias. Esta zona donde precisamente se da esa ramificación es lo que denominamos la placa coriónica. Y entonces en esa placa coriónica aparecen las llamadas arterias coriónicas como ramas de esas arterias umbilicales y vemos cómo ramas de las arterias coriónicas penetran dentro de las vellosidades trofoblásticas o coriónicas troncales y llegan a ramificarse dentro de esas vellosidades ramificadas, convirtiéndose ya entonces en los capilares de estas vellosidades, capilares por supuesto relacionados con la sangre fetal. Ahora en vía opuesta tendríamos la sangre materna que llega por las arterias espirales, pero aquí viene entonces el fenómeno totalmente opuesto. A través de los capilares hacia vía venosa se iría esa sangre fetal ya oxigenada por la sangre materna. Formaríamos entonces con la conjunción de estas venas de las vellosidades trofoblásticas, las llamadas venas coriónicas, que aquí estarían pintadas como en rojo, precisamente porque tienen una sangre oxigenada y todas ellas confluirán en la placa coriónica en una sola vena que va por el cordón, que sería la vena umbilical. Estas flechas indican entonces la dirección del flujo sanguíneo tanto en la vena umbilical como en las arterias umbilicales. La vena umbilical es la que lleva hacia el feto la sangre oxigenada, mientras que las arterias umbilicales su flujo es hacia la placa coriónica, hacia las vellosidades coriónicas, transportando sangre poco oxigenada. Aquí recordamos entonces lo que habíamos mencionado, pero ya viendo las vellosidades
con un poco más de tamaño. Aquí tenemos las dos arterias umbilicales, la vena umbilical. Observen cómo se van ramificando en las respectivas arterias y venas coriónicas, en esa placa coriónica, y luego cómo se ramifican para formar los capilares de tipo fetal. Ya habíamos observado la íntima relación que tienen esas estructuras de capilares con la membrana que llamamos placentaria. Con respecto a la circulación materno-placentaria, entonces iría en el sentido opuesto. Entonces la sangre materna llega al espacio intervelloso por las arterias espirales, ya lo habíamos mencionado. Gracias a la presión que maneja la circulación arterial espiral, entonces la sangre puede llegar hasta la placa coriónica y ahí disminuye entonces la presión ya en las vellosidades ramificadas. Y la sangre retorna a la circulación materna por las venas espirales de ese endometrio. Es decir, que la sangre materna nunca llega a pasar a la sangre fetal, o sea, no hay mezcla, sino que simplemente hay un riego sanguíneo en el espacio intervelloso que viene de la madre. A través de las vellosidades se permite el intercambio de sustancias, pero la sangre materna nuevamente retorna a la circulación venosa en ese corión frondoso. Entonces, sigamos ahora solo la vía de circulación materna. Entonces tenemos las arterias espirales que, como podemos ver, permiten que la sangre llegue hacia el espacio intervelloso, pero bañamos con sangre toda la vellosidad y ya en el componente venoso, ¿qué pasa? Pues la sangre es recogida nuevamente por las venas espirales y sale nuevamente hacia la circulación sistémica materna. En las flechas que tenemos aquí en azul y en rojo se ve entonces la dirección que tiene el flujo de sangre arterial y venosa a nivel de esos cotiledones placentarios. Pero esto desde la madre, no tiene ya que ver con la circulación entonces que llamábamos fetoplacentaria. Ahora hablemos del concepto de membrana o barrera placentaria. Entonces, la membrana placentaria es una estructura que está formada por tejidos que separan la sangre materna de la sangre fetal. Estos componentes entonces están constituidos de una manera muy marcada durante la mitad de la gestación y tienen que ver con estructuras del sincitio trofoblasto, del citotrofoblasto, ¿cierto? Que ya habíamos mencionado. Hay tejido conjuntivo o conectivo asociado a las vellosidades y está el endotelio de los capilares del feto que también los habíamos observado. Entonces, luego de esta semana 20, pues el citotrofoblasto, como habíamos mostrado, pues empieza un proceso de desaparición parcial y un adelgazamiento muy marcado en ciertas regiones. Y gracias a ese adelgazamiento y desaparición de células en esa región, pues aparece una barrera que es semipermeable para permitir el cambio de sustancias, de moléculas, dependiendo de su tamaño, de su carga iónica, de su configuración molecular, para que puedan ser partícipes de intercambio entre la circulación materna y la circulación fetal. Esta es la gráfica que habíamos visto previamente, pero aquí enfoquémonos en estas dos para mirar cómo va cambiando entonces la membrana placentaria. Aquí vemos cómo hay una barrera continua con unas células más anchas a nivel del citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, está también los capilares y evidentemente habrá tejido conectivo asociado. Pero vemos cómo durante el desarrollo hacia la mitad de la gestación hay un intenso adelgazamiento del citotrofoblasto. El sincitotrofoblasto ya está en una constante asociación e íntima asociación con los capilares fetales a nivel de la vellosidad, de manera que es importante esa aparición de esa, de esa barrera. Esa barrera entonces placentaria permite entonces que hayan cantidades de sustancias reguladas en esa región. Es una barrera que permitirá entonces el intercambio
de sustancias y adicionalmente permitirá entonces que haya la aparición de células también procedentes de la sangre hacia región, es decir, que van a haber macrófagos, que van a haber también células inmunitarias. Los macrófagos aquí se denominan células de Hufbauer. Esas células son importantes desde el punto de vista de captación de antígenos, al ser células profesionales presentadoras de antígenos. También tendrá que ver con la protección inmunológica de esta región, la presencia de células inmunitarias. Aquí el sincito trofoblasto, si ustedes empiezan a ver en esa región, presenta unas protrusiones que tienen múltiples células en su interior. A esas regiones las llamamos los nódulos sincitiales o nódulos del sincitio trofoblasto, y estos se pierden a nivel del espacio intervelloso, donde la sangre materna necesita entrar pues con una mayor facilidad. Entonces vemos cómo es bien interesante y bien importante la constitución de esa barrera placentaria. Esto es lo que en la fisiología eh, constituye el tipo de placentación humana, que es lo que llamamos una barrera o placenta hemocorial. Es decir, que el corion permite la entrada de sangre de una manera íntima entre las dos circulaciones, materna y fetal, con una barrera demasiado delgada, demasiado permeable, que sería por ese citotrofoblasto, ese tejido conectivo, ese sincitio trofoblasto que acabamos de mencionar. Entonces no olvidar el concepto de circulación o más bien de placenta hemocorial. Con respecto a las funciones de la placenta, pues estas son múltiples. La placenta entonces tiene unas funciones capitales metabólicas, tiene unas funciones capitales con respecto a transporte y transferencia de sustancias como gases sanguíneos, como los nutrientes, hormonas, electrolitos, inmunoglobulinas, proteínas maternas, sustancias de desecho, fármacos, e incluso permite esta placenta el paso, desafortunadamente, de algunos agentes infecciosos de diversos tipos como virus, como bacterias o como parásitos. Lo que permite este paso de estos gérmenes es precisamente esa placentación hemocorial y, como vimos, la presencia de una barrera que es permeable entre sangre materna y sangre fetal. Entonces se pueden colar algunos microorganismos que pueden terminar afectando directamente a el feto en desarrollo. También la placenta tiene una función de secreción de unas hormonas que son importantes. Estas hormonas entonces son varias. Tenemos, por ejemplo, la producción de insulina, que es importante a nivel de esta placenta. Tenemos también la presencia de algunas hormonas que tienen que ver con la hipófisis y con las glándulas endocrinas que tienen trofismo por secreción hipofisiaria. Entonces, por ejemplo, tenemos producción de corticotrofina coriónica humana, también tenemos producción de la tirotropina coriónica, es decir, la hormona estimulante de tiroides, pero que viene desde la placenta. Tenemos también producción de gonadotrofina coriónica humana, que, como ustedes recordarán, inicialmente viene procedente del cuerpo lúteo, pero después el trofoblasto toma esa bandera, y como esta placenta viene del trofoblasto, pues definitivamente tendremos una producción de gonadotrofina coriónica humana, entre otras. Hay otra que también se llama el lactógeno placentario, también lo llaman la somatomamotrofina coriónica humana. Entonces hay una intensa producción de hormonas
a nivel de este lecho placentario, que con este gráfico pues podemos resumir y podemos eh, englobar. Entonces hay una barrera con una placentación hemocorial y vemos cómo hay diferentes sustancias que pueden ser manejadas por las dos circulaciones, que puede haber una producción de diferentes sustancias, que puede haber paso incluso de gérmenes a través de esa barrera, lo que hace esta barrera una barrera permeable y por lo tanto una barrera que es susceptible del paso de algunas sustancias o de gérmenes que no son deseables que pasen hacia la circulación fetal. Hablemos un poco ahora de el crecimiento del útero durante la gestación. Entonces, el útero en gestación, que también se llama útero grávido, va aumentando evidentemente de tamaño y de peso y sus paredes se van adelgazando. ¿Esto asociado a qué? Pues al crecimiento de nuestro embrión feto en su interior. Durante el primer trimestre de gestación, el útero entonces tendrá un desplazamiento fuera de la pelvis. Inicialmente el útero es un órgano 100% pélvico, pero con el crecimiento de nuestro embrión feto, pues se va a salir el útero de la cavidad pélvica y durante la mitad de la gestación pues ya tendrá una altura cercana al ombligo. Esto lo podemos medir a nivel ya de la parte clínica en lo que denominamos altura uterina. La altura uterina tiene que ver con una medida que hacemos con una cinta métrica desde el pubis hacia el fondo del útero a nivel de un proceso de palpación. Eso se asocia directamente durante el primer y segundo trimestre con las semanas de gestación, es decir, medimos la altura uterina en centímetros y eso se asocia de una manera directa con la edad gestacional en semanas, pero después de la semana 20 ya eso no es una medida confiable, ya nos varemos de la ecografía directamente para calcular la edad gestacional. Durante el último trimestre, aproximadamente 30 semanas, pues el útero va a estar en un crecimiento grande y marcado al llegar a la región del epigastrio, es decir, por encima del ombligo e incluso vamos a llegar hacia la zona inferior al diafragma. Ese aumento del tamaño del útero entonces tendrá dos componentes. Uno es el aumento en el número de células musculares lisas del miometrio, proceso llamado hiperplasia, y también un aumento del tamaño de esos miocitos, es decir, la hipertrofia. De manera que desde hiperplasia a hipertrofia, nuestro útero grávido puede ir creciendo. Aquí vemos entonces el proceso que venimos mencionando. Hay un útero no gestante, es pélvico 100%. Aquí podemos marcar una línea entre el sacro y entre el borde superior del pubis y ahí entonces tendríamos el límite de la cavidad pélvica y vemos que entonces ahí marcando esa línea pues vemos como el útero es pélvico. Pero ya con el paso de la gestación, aquí en B tenemos una gestación ya más o menos de 20 semanas y vemos como el útero grávido en ese momento ya alcanza el tamaño del ombligo, ya ahí es un útero perceptible, la gestante es consciente de su gestación en un periodo tardío, no es consciente de ello durante las primeras semanas, sino que el crecimiento del periodo fetal es marcado para el fruto de la gestación y por lo tanto ya el útero será visible en crecimiento a nivel de la pared abdominal. Ya en esta tenemos un crecimiento muchísimo más marcado de unas 30 semanas y vemos cómo llegamos ya a la zona debajo del diafragma, esta región la llamamos el epigastrio. ¿Cómo mediríamos la altura uterina? Que dijimos que es una medición
importante antes de la semana 20. Entonces aquí estaría el borde del pubis y con el metro haríamos la medición desde acá hasta donde la mano nos permita tocar el fondo. Esa medición llamada la altura uterina es lo que asociamos entonces con la edad gestacional antes de la semana 20. Con respecto al parto, pues vamos a mencionar solo unos aspectos muy superficiales porque esto ya le compete al estudio de la ginecobstetricia que tendrán más adelante en la formación. Pues el parto es el proceso mediante el cual el feto que está dentro de la cavidad de la membrana amniocoriónica, pues sale a través del canal vaginal y el introito vaginal. No solo sale el feto, sale la placenta y salen las membranas fetales. Hay una expulsión de todo lo que venimos hablando. Ese trabajo de parto pues tiene que ver con una contracción del músculo liso involuntario que va a permitir que el cuello del útero se vaya abriendo y eso permita entonces que haya la salida del feto de la placenta de las membranas fetales. La comprensión fisiológica del parto no ha sido bien definida, es un proceso que ha sido complejo de estudiar, pero se ha visto que hay un proceso hormonal intenso y un cambio inflamatorio a nivel del cervix uterino que permite entonces el proceso. Hay hormonas como la relaxina, como la hormona adrenocorticotrófica, está algunos corticoides de tipo glucocorticoide como el cortisol, algunas hormonas esteroideas como los estrógenos y también la oxitocina, que es una importante hormona que se produce en la hipófisis y que tiene que ver con contracción de músculo liso precisamente. Entonces son tres fases. Para no extendernos, pues se llaman dilatación y borramiento del cuello uterino, periodo expulsivo y periodo de alumbramiento. Aquí lo vemos entonces rápidamente. Vemos como aquí tenemos indemnes las membranas fetales, la posición de la placenta a nivel del fondo uterino y el cordón y el feto ya en una posición que llamamos cefálica, es decir que va a salir la cabeza primero que el cuerpo. Vemos acá cómo se va dilatando nuestro canal vaginal y también se va a dilatar el cuello uterino. Luego aquí tenemos entonces el periodo expulsivo, este inicial sería el periodo de dilatación y borramiento. Luego tenemos el expulsivo y en el expulsivo pues sale el fruto de la gestación y lo hace a través del canal del parto, de la vagina. Una vez que tenemos el expulsivo, viene el tercer periodo, o también llamado fase placentaria de alumbramiento, donde debemos hacer expulsión manual de el cordón umbilical junto con la placenta y los restos de membranas fetales que quedaron. Hay que revisar que toda la placenta haya salido completa. Aquí lo tenemos ya en un parto real. Este sería el periodo ya de expulsión. Tenemos ya la salida de la cabeza fetal por el canal del parto. Esto tiene también unas fases que las verán posteriormente en la ginecobstetricia. Vemos cómo hay un periodo donde la cabeza del feto gira, eso lo verán también con detalle en la ginecobstetricia. La protección del perine es importante durante el periodo expulsivo para evitar lesión de las estructuras vaginales y también de estructuras asociadas con el recto y el ano. Entonces la protección del perine es una maniobra demasiado importante durante el expulsivo. La placenta entonces y membranas fetales a término, es decir, ya cuando el embarazo ha concluido, cuando la gestación ha concluido, entonces la podemos definir de la siguiente manera. La placenta entonces tiene una forma de disco que tiene aproximadamente
unos 15 a 20 centímetros de diámetro, un espesor de 2 a 3 centímetros y un peso promedio entre 500 y 600 gramos. Los márgenes de esa placenta entonces se continúan con el saco amniótico y el coriónico que fueron rotos, ¿sí? Durante el parto, y tendremos las caras materna y fetal que ya habíamos mencionado. Entonces la cara materna tendrá los cotiledones que están recubiertos por la decidua y la separación mediante los tabiques que habíamos mencionado de tejido conectivo. Mientras que la cara fetal entonces tendrá el cordón umbilical, el amnios, el corión liso y la placa coriónica con los respectivos vasos asociados. Aquí la tenemos de una manera esquemática, entonces aquí la tendríamos por la cara fetal. Tenemos el cordón umbilical, tenemos el amnios, el corión, y ahí en la profundidad vemos los vasos coriónicos que se asocian directamente con los vasos umbilicales. Ahora, girando la placenta tenemos entonces la cara materna, y aquí tendremos entonces la decidua basal, y al quitarla pues vemos los cotiledones en la profundidad separados por los septos de tejido conectivo o tabiques placentarios. Esta es una placenta ya anatómica, ya de la vida real, pero evidentemente es una placenta que está conservada con un fijador por la cara materna y la cara fetal. Entonces aquí vemos retirando la decidua los cotiledones, que serían cada una de estas unidades que se observan. Los cotiledones pueden contar hasta casi 20-21. Vemos también girando ya la placenta la cara fetal. Aquí que quitaron la decidua basal. Ya por la cara fetal, entonces, ¿qué tenemos? Observen que se ve brillante la superficie y es por el apnios. El apnios sigue con el cordón umbilical. Ahí está el cordón. El cordón siempre tiene una cobertura de apnios. Y vemos en la profundidad los vasos coriónicos. Ese apnios, si uno lo quita, pues queda el corión. Y el corión pues se asocia directamente con esos vasos coriónicos como vimos el dibujo. Aquí están quitando el apnios, lo están disecando, y entonces en la profundidad que tenemos pues el corión liso, porque como no tiene vellosidades pues es el corión liso, y se acompaña de él los vasos coriónicos. Aquí está el cordón pero con apnios. Si yo sigo disecando pues dejo al cordón sin apnios también, que es lo que se ve ya aquí. Entonces tengo el cordón sin apnios, vemos el corión liso, vemos la placa coriónica con las diferentes estructuras vasculares denominadas venas y arterias coriónicas. Aquí hay otro espécimen simplemente para mostrar los cotiledones y los surcos o tabiques placentarios. Girando tenemos el cordón, tenemos el apnios y debajo el corión con los vasos coriónicos que habíamos mencionado. Ahora, con respecto al cordón umbilical, pues ese cordón umbilical tiene una importancia relevante porque permitirá entonces la circulación que llamábamos fetoplacentaria. Usualmente el cordón se encuentra en el centro de la placenta, pero también lo podemos encontrar hacia la periferia o incluso en el borde total de la placenta, lo que llamábamos cordón central versus un cordón periférico o un cordón marginal. El diámetro de un cordón umbilical es variable, puede alcanzar un diámetro de hasta 2 centímetros y la longitud también es variable. Podemos tener cordones umbilicales de casi 1 metro de longitud, pero la medida promedio es entre 50 y 60 centímetros. Lo usual es que tenemos dos arterias umbilicales y una vena umbilical que están rodeadas por la llamada gelatina de Barton o tejido conectivo mucoso, y él suele tener los que llamamos los nudos falsos. Aquí vemos entonces en esta imagen un cordón umbilical temprano y tardío. Es importante pensar acá que el cordón tiene una asociación directa con el que se llama el pedículo de fijación, de ahí viene, y hay un contenido en ese pedículo de fijación que es el saco vitelino y el conducto de ese saco vitelino asociados al desarrollo del llamado intestino primitivo. Entonces, si hacemos una sección temprana del cordón
en corte transverso, pues podemos ver no solo los vasos umbilicales, sino también podemos ver, asociando a ese pedículo de fijación, el conducto del saco vitelino, o incluso durante la herniación fisiológica podemos ver asas intestinales en el interior del cordón, que es esperable. Ahora, el borde del cordón será lo que llamaremos el apnios. También durante el desarrollo temprano encontraremos en el cordón incluido el conducto llamado alantoides, es otra de las membranas fetales, y ese conducto tendrá asociación directa con el tubo digestivo primitivo, con el tubo intestinal primitivo, en una región llamada el intestino posterior. Aquí entonces podemos ver el cordón umbilical, vemos las dos arterias umbilicales, la vena umbilical, la gelatina de Barton y rodeando el apnios. Aquí se alcanzan a ver unos que parecen nudos, esos se llaman falsos nudos, porque si existiese un nudo verdadero, pues el feto moriría por hipoxia. Aquí tenemos el corte transversal en hematoxilina y eosina, tenemos entonces las dos arterias, la vena, la gelatina de Barton y en la periferia el apnios. El apnios entonces se constituye como una estructura o una membrana que es fina y que forma el borde del llamado saco amniótico. En el interior de esa cavidad que deja el apnios, pues se ubica el embrión feto y el líquido que lleva el nombre de esta membrana, el llamado líquido amniótico. Conforme se presenta entonces un aumento del tamaño de nuestro feto, se va cerrando poco a poco la cavidad coriónica, al tiempo que entonces el apnios va a recubrir también el cordón umbilical. En ese sentido, pues el líquido amniótico es producido por las células que componen esa membrana llamada apnios, pero también hay un aporte de la decidua, es decir, del endometrio, de la placa coriónica, que ya la habíamos mencionado, de la piel fetal, del sistema respiratorio fetal, del sistema urinario fetal y el sistema gastrointestinal fetal. Es decir, que tanto la madre como el feto aportan para los diferentes componentes del fluido o líquido amniótico. Este líquido varía con respecto al momento de la gestación en el cual nos encontremos. Inicialmente es un líquido escaso, cerca de 30 mililitros, 30 centímetros cúbicos durante la semana décima de la gestación, pero miremos cómo va incrementando el volumen con el paso del tiempo de una manera considerable. Durante la semana 20 hay 300 a 400 ml, mientras que a término hay casi un litro, e incluso hay autores que hablan de 1,5 litros de volumen usual. Es importante que este líquido amniótico tiene un recambio, es decir, que se va modificando sus constituyentes y es un recambio que es constante, es un recambio de varias veces al día, 3 horas en promedio dura el líquido amniótico antes de ser recambiado en sus diferentes componentes, y ese intercambio se hace en la zona donde el apnios y el corion liso se han fusionado, y también a nivel de la región del cordón umbilical. El feto puede hacer deglución del el líquido amniótico y al llevarlo al tracto respiratorio y digestivo puede absorber sus células estos constituyentes, por lo tanto en el recambio del líquido amniótico también es importante la deglución que tiene el feto de este líquido. Este líquido amniótico entonces, ¿de qué está constituido? Él tiene varios componentes, tiene agua en su gran cantidad, tiene células que se descaman del feto, tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene secreción endocrina,
es decir, hormonas, tiene algunos pigmentos fetales y esa composición en cuanto a concentración y a tipo de componentes pues se va modificando con respecto al avance de la gestación y esto es debido al desarrollo de diferentes estructuras fetales y también del desarrollo del corion y del amnios, de manera que no es siempre el mismo líquido amniótico durante toda la gestación, sino que vamos a tener unas modificaciones. El embrión entonces inicialmente flotará dentro de ese líquido amniótico y queda fijado por el cordón umbilical flotante, pero ese espacio precisamente que deja la cavidad amniótica llena de este líquido facilitará entonces que el feto vaya creciendo de una manera adecuada y pues le permitirá un adecuado desarrollo, que no haya deformidades asociadas a compresión, sino que por el contrario él crezca sin ninguna dificultad, de una manera simétrica, de una manera normal. Y no solo es importante en cuanto a ese proceso de crecimiento, sino que también es un líquido que permite el ataque frente a microorganismos. Es un líquido que al ser absorbido a nivel pulmonar y solo con la deglución que pueda ser llevado a los pulmones permite unas fases de desarrollo pulmonar que se verán después en el módulo de embriología por sistemas y también evitará entonces que el apnios se prenda, se una al embrión o feto. Sirve como un amortiguador frente a trauma a nivel abdominal de manera directa sobre el útero grávido. También ayuda a que no haya pérdida de temperatura corporal en el embrión feto, sino que él pueda tener una temperatura adecuada para su desarrollo. Permite los movimientos fetales, que esto será importante para el desarrollo del componente óseo, articular y muscular. Y también tiene que ver con esa homeostasis, con ese equilibrio que se presenta a nivel de electrolitos, a nivel hídrico entre la madre y el feto. De manera que el líquido amniótico es muy importante. En estas gráficas que vamos a ver a continuación, pues vamos a observar precisamente el apnios y ese líquido amniótico cómo se va modificando. Entonces iniciamos en A por ver una gestación de 2 semanas, donde encontramos entonces la cavidad amniótica en asociación directa con lo que llamamos el epiblasto, y de ahí salen células que rodean a la cavidad que se llaman los amnioblastos. Entonces ahí empezaremos producción de líquido. Ya aquí vemos un embrión un poco más avanzado y vemos entonces como en la posición de pliegue cefalocaudal se ve bien el líquido amniótico y el amnios asociado. ¿Qué indican estas flechas? Pues que el amnios irá creciendo hacia afuera, por lo tanto también aumentará la cantidad de líquido amniótico. Aquí vemos una gestación un poco más avanzada, como de unas 10-12 semanas. Vemos cómo hay entonces aumento de la cavidad amniótica, vemos el amnios, vemos cómo el amnios se refleja sobre el cordón umbilical y vemos aquí también la íntima asociación del cordón umbilical pues con el pedículo del saco vitelino, es decir, de la vesícula umbilical. Y vemos acá ya cómo hay una rápida expansión del amnios hasta llegar a tocar el corion, de manera que ahí se oblitera la cavidad coriónica. Quiero que sigamos aquí la cavidad coriónica, que es esta. Miren cómo se va disminuyendo cada vez más y más el espacio, hasta que aquí ya no tenemos cavidad coriónica, precisamente por ese cierre que produce el crecimiento del amnios. Vemos como el embrión feto está flotando a nivel de ese líquido amniótico. Aquí en la última pues vemos una ecografía tridimensional de un feto de 10 semanas de desarrollo aproximadamente. Vemos aquí el cordón umbilical que está sujetando a nuestro feto hacia la placenta. Vemos aquí el saco vitelino
que está en proceso de involución. Entonces hablaríamos de esto como el amnios. Esto que se ve aquí sería el amnios cortado, por lo tanto esta sería la cavidad amniótica que tendría entonces el líquido del mismo nombre. Aquí vemos una fase ya de periodo fetal más avanzado. Como podemos ver, entonces aquí ya habíamos mencionado que hay una fusión del amnios, de la decidua y el saco coriónico liso, es del corión liso. Ahí formamos entonces la membrana amniocoriónica. Vemos aquí como ya el espacio en el cual se puede movilizar el feto es menor, pero sigue habiendo líquido amniótico en el interior de la cavidad amniótica. Aquí ya vemos la fusión total de las membranas, llamándose entonces ya membrana amniocoriónica, y el líquido amniótico en el interior. También resaltar nuevamente que el amnios se refleja sobre el cordón umbilical. Aquí tenemos entonces unos especímenes de unos fetos a los cuales se les ha conservado el amnios. Vemos ahí el borde del amnios y por lo tanto él queda flotante dentro de esa cavidad amniótica con el líquido asociado. Aquí vemos lo mismo y aquí vemos en una ecografía una circunstancia similar. Entonces ya esto es in vivo. Vemos este sería el borde del amnios, esta sería la membrana amniocoriónica. Aquí está el feto que en esta se deja ver en corte sagital y vemos acá que el líquido amniótico en ecografía tiene una anecoidad, es decir, que no produce ecos, es anecoico, es decir, que se va a ver oscuro. Lo que en ecografía es oscuro significa que es o líquido o aire. Aquí también en este parto, que es por cesárea, pues se pudo controlar entonces la ruptura del amnios y ahí vemos cómo está nuestro feto en posición. Aquí está el cordón y vemos cómo hay una membrana brillante que sería la membrana amniocoriónica. Otra membrana que comentábamos que es importante es el saco vitelino, que también la llaman la vesícula umbilical. Saco vitelino es un término más fácil, es un término más acuñado globalmente que vesícula umbilical, pero no confundir en la lectura de los diferentes textos estos dos conceptos. Saco vitelino es exactamente igual a vesícula umbilical. Entonces, este saco vitelino pues se observa de manera ecográfica desde la quinta semana de gestación y durante la parte final el primer mes de gestación, de las primeras 4 a 5 semanas de gestación, pues tiene un tamaño considerable. Pasadas las 10 semanas de gestación, su volumen se irá disminuyendo y esto tiene que ver con el desarrollo del llamado intestino primitivo y con el desarrollo de este intestino primitivo asociado también a los pliegues cefalocaudal y dorsoventral de nuestro embrión, pues quedará una comunicación entre el intestino y el saco vitelino que se llama o se denomina el conducto ónfalo-entérico o conducto del saco vitelino. Pasada la mitad de la gestación ya no es visible el saco vitelino y la presencia del saco amniótico y el saco vitelino permite entonces el reconocimiento de una gestación temprana y también la medición de la edad gestacional. ¿Por qué es importante ese saco vitelino? Pues desde varios puntos de vista lo es. Inicialmente, pues es importante desde la transferencia de nutrientes hacia el embrión durante la gestación temprana. También tiene que ver con el desarrollo del proceso de hematopoiesis inicial. Desde el saco vitelino se inicia la producción de células sanguíneas en la tercera semana de gestación. Eso tiene que ver directamente con el desarrollo del mesodermo extraembrionario que recubre a esta vesícula umbilical o saco vitelino.
y desde ahí entonces aparecerán islotes sanguíneos que producirán la génesis de estas células hematopoyéticas. Después el hígado será quien tome la parada junto con el vaso de manera tardía para generar la hematopoiesis hasta que finalmente la médula ósea sea quien haga el proceso definitivo. También es importante el saco vitelino en la semana cuarta al permitir que el endodermo quede incorporado en el embrión formando lo que llamamos el intestino primitivo o tubo intestinal primitivo. Ese intestino o más bien ese epitelio de ese intestino originará diferentes componentes del tracto digestivo. Adicionalmente, pues ese endodermo viene el que llamábamos epiblasto, originante de epitelio de la tráquea, de los bronquios, de los bronquiolos, de los alvéolos y sacos alveolares y de todo lo que sea epitelio en el tracto digestivo. Otro proceso importante que se tiene que recordar del saco vitelino es que genera un componente importante de la gametogénesis, que es el desarrollo de las células germinales primordiales que aparecen también durante esta tercera semana y luego presentan un proceso migratorio hacia las gónadas en desarrollo. Aquí durante esta migración ustedes recordarán que hay un proceso de división celular por mitosis que aumentará el número de células germinales primordiales que llegarán hacia la gónada en desarrollo. Entonces aquí vemos la vesícula umbilical desde diferentes edades gestacionales. Habíamos visto esta misma imagen pero pensando en el amnios y en el líquido amniótico. Ahora lo vamos a hacer desde esta cavidad que está en amarillo aquí de manera representativa, que sería el saco vitelino. Entonces aquí lo tenemos en semana 2. Aquí lo tenemos durante el periodo embrionario temprano. Entonces miremos cómo el endodermo va introduciéndose dentro del el feto dentro del embrión feto que se está plegando en posición cefalocaudal y ventral, formando entonces el intestino primitivo. Pero vemos que hay todavía una comunicación con la vesícula umbilical, con el saco vitelino, que es esta región que se llama el conducto ónfalo-entérico. Otros lo llaman el conducto de Meckel o simplemente el conducto del saco vitelino. Aquí vemos cómo cada vez 10 semanas se va perdiendo mucho más la vesícula umbilical o saco vitelino hasta que ya en esta imagen que tiene, dijimos que es cerca de unas 10 a 20 semanas, pues se va a perder el, el conducto del saco vitelino y también involucionará el saco vitelino hasta desaparecer de una forma definitiva, pero dejando el endodermo intraembrionario formando el tubo intestinal primitivo que originará pues los diferentes componentes que ya conocemos. Adicionalmente pues la vesícula umbilical entonces deberá desaparecer en su totalidad para evitar la aparición de algunos remanentes que terminarán siendo patológicos. La siguiente membrana fetal pues es el alantoides. El alantoides se profundiza en el estudio del desarrollo embrionario del sistema urogenital y también del sistema digestivo, por lo que aquí mencionaremos solo algunas generalidades del alantoides. También en tercera semana del desarrollo se abordó el alantoides da su aparición durante este momento del desarrollo embrionario. Entonces él aparecerá como una evaginación o divertículo de la vesícula umbilical, pero que alcanzará el pedículo de fijación o tallo de conexión, es decir, que se asociará íntimamente con el desarrollo del cordón umbilical. Adicional a esto, pues la parte extraembrionaria del alantoides se pierde y también alantoides se ha visto en algunas especies que se asocia con hematopoiesis durante una fase inicial junto con el saco vitelino y del alantoides quedará un remanente que
se verá posteriormente que tiene que ver con parte del desarrollo de la vena y las arterias umbilicales. La porción que queda dentro del embrión del alantoides entonces irá desde el ombligo hasta la vejiga de manera abierta. Luego continuará con la vejiga, pero con el desarrollo, el aumento de tamaño de la vejiga, el alantoides desaparecerá, pero dejará un remanente que se llama el uraco. El uraco, finalmente, ya en la anatomía definitiva de un ser humano, será lo que conocemos como el ligamento umbilical medial, que va desde la punta de la vejiga, desde el vértice de la vejiga, hasta el ombligo. Entonces aquí lo vemos en una manera esquemática ilustrativa. Aquí tendremos un embrión entonces en proceso de gastrulación, es decir, de 3 semanas, y vemos cómo desde el saco vitelino, que es este, sale esta evaginación, que es el alantoides, es decir, que se asocia con el tallo de conexión, con el pedículo de fijación. Ahora miremoslo en un estadio más avanzado del desarrollo. Este es un feto como de 9-10 semanas, ya hay un tubo intestinal primitivo en desarrollo, y vemos acá cómo desde la vejiga aparece el alantoides. Miren que hay una comunicación de la vejiga en desarrollo con el alantoides. Pero miren que el alantoides va desapareciendo secuencialmente. Aquí en esta tenemos ya un desarrollo más avanzado. Tenemos unas 12 semanas de desarrollo aquí. Entonces miren cómo va perdiéndose secuencialmente el alantoides y dejamos como remanente el uraco. El uraco se debe obliterar, pero queda un remanente definitivo en la anatomía macroscópica, que sería esta estructura que está conectando la cúpula de la vejiga, el borde de la vejiga anterior, con el ombligo, que se denomina el ligamento umbilical medial. Un concepto asociado a la placentación es la presentación de gestaciones gemelares o múltiples. Estas gestaciones son muy complejas, son de alto riesgo y pues tienen altas complicaciones. Hay un desarrollo que puede ser anómalo, puede haber aumento en la frecuencia de las cromosomopatías, puede aumentar la presentación de mortalidad o morbilidad asociada a los fetos. Por lo tanto, ver la gestación gemelar es ver una gestación de alto riesgo obstétrico. Tenemos aumento en el riesgo de diferentes tipos de patologías asociadas con un número mayor de fetos. A más fetos, más riesgo. Y son cada vez más frecuentes, y esto es no porque haya cambios poblacionales, sino porque el acceso a tratamientos de fertilidad, de fecundación in vitro, pues ha permitido que cada vez se vean con mayor frecuencia entonces estas gestaciones múltiples. En lo que tiene que ver con lo espontáneo, pues no son frecuentes. Son en los Estados Unidos una de cada 85 gestaciones la frecuencia de estas gestaciones gemelares. Es importante durante el estudio de gemelos el estudio de sus cariotipos para ver que no haya ningún tipo de cromosomopatía. Es importante también que en el desarrollo de los gemelos es importante la expresión de sus genes, es importante los factores ambientales directamente relacionados con el desarrollo de esta gestación gemelar. Pues hay una clasificación de esas gestaciones que tiene que ver con el número de corions y con el número de amnios. Teniendo en cuenta eso, que ya lo vamos a mencionar, pues los más frecuentes tienen que o están relacionados con 2 coriones, pero no con uno. Y eso tiene que ver mucho con herencia familiar. La gestación gemelar tiene un alto componente de asociación con la familia, con la frecuencia de gestaciones que tienen tendencia por
familiares que previamente han tenido esa gestación. Eh, lo mismo también se ve que si hay una primera gestación gemelar, hay aumento en la repetición o en la posibilidad de tener una segunda gestación gemelar, incluso de 5 veces más que en la población general. Entonces, con respecto a la clasificación de los gemelos, pues tenemos que dependen de los cigotos de los cuales provengan y de la aparición de un corión, de dos corión, de un amnios o de dos apnios. De manera que tenemos en esta tabla ese tipo de presentación y de frecuencia. Entonces tenemos monocoriónicos, monoamnióticos, dicoriónicos o diapnióticos, y esto depende de, vuelvo e insisto, de la cigosidad que tengamos. Entonces hay monocigotos o dicigotos. Hablemos de lo más frecuente, es decir, que pueden venir esos gemelos de un solo cigoto o de dos cigotos distintos. En el caso de los monocigotos, pues la mayoría de veces tienen amnios separados, o sea, son diapnióticos. Y lo menos frecuente es que estén compartiendo el mismo amnios y por lo tanto la misma cavidad amniótica. Eso es raro. Entonces ahí cómo clasificaríamos, pues gemelos monocigotos monoamnióticos o gemelos monocigotos diapnióticos. Eso en cuanto a que solo tengan un corión. Pero si el corión es doble, es decir, que durante el desarrollo, independientemente cada uno tenga un corión por su lado, pues ha hablado de dicoriónico. Entonces, en ese caso pueden ser monocigotos o dicigotos. Si es monocigotos, lo más frecuente es que el corión sea doble y no se fusione. Entonces, y se fusione, perdón. Entonces tendríamos monocoriónico, dicoriónico. Y en el caso de los dicigotos, pues lo más frecuente es que las placentas queden separadas. Es decir, si tengo un dicoriónico, un dicigoto dicoriónico. Entonces ahí tengo un buen espectro. Hablemos un poquito de cada uno. El gemelo dicigoto es el que también se llama gemelo no idéntico. En el vulgo colombiano lo llaman los mellizos. Entonces, el término técnico es gemelo no idéntico o dicigoto. ¿Por qué no son idénticos? Pues porque vienen de cigotos distintos. Por lo tanto, esos cigotos distintos van a aparecer de dos ovocitos distintos que son fecundados por dos espermatozoides distintos. Por lo tanto, el material genético, por el fenómeno que se vio en gametogénesis de la recombinación de cromosomas homólogos durante la meiosis, pues hará que ellos tengan un material genético totalmente distinto. Por lo tanto, su fenotipo, es decir, cómo ellos se ven al exterior, son distintos y pueden o no tener el mismo sexo, es decir, podemos tener que sean hombres o sean mujeres o un hombre o una mujer. ¿Sí? Es dependiendo de cómo ese cromosoma sexual apareado durante el proceso de fecundación con respecto al espermatozoide que fecundó a ese ovocito. Podemos mencionar anteriormente que pues tenemos en el caso de los dicigotos siempre dos amnios y dos corión, pero los corión se pueden fusionar o las placentas que salgan de ahí se pueden fusionar. Y este tiene un alto componente hereditario. Entonces aquí tenemos dos cigotos que son fecundados los ovocitos por espermatozoides diferentes. Por lo tanto desarrollaré entonces dos segmentaciones aisladas. Esas dos segmentaciones producirán dos blastocistos. Y esos dos blastocistos pues se implantarán cada uno por su cuenta. Y aquí entonces cuando se vayan desarrollando, ¿qué vemos? Pues que nunca van a compartir amnios. Cada uno tendrá el amnios por su cuenta, pero sí puede pasar con el corión algo. Es que puedan estar los coriones separados y entonces en ese caso hablo de dicoriónico, o puede pasar este fenómeno que se fusionen los corión y entonces ahí hablo de monocoriónico.
pero nunca va a haber amnios unidos, nunca va a pasar ese evento. Entonces tengo en el caso de los dicigotos que puede haber monocoriónico o dicoriónico. Ahora, en cuanto a los monocigotos, los llamamos idénticos. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen el mismo material genético, aunque lo expresen de una manera un poco diferente. Ambos vienen del mismo cigoto, es decir, vienen de un solo ovocito fecundado por un espermatozoide, tienen el mismo sexo porque por los 46 pares de cromosomas, pues ellos salen con el mismo sexo, son genéticamente iguales, pero físicamente no son idénticos. Pueden tener algo de variable, pero se parecen bastante. Esto tiene que ver con características que llamamos epigenéticas, tiene también que ver con la expresión de esos genes asociados, de manera que es bien interesante este concepto de los gemelos monocigotos. Entonces puede haber diferentes momentos en que ellos suelen aparecer. Una es durante la fase del blastocisto, porque aparecen dos embrioblastos desde un solo embrioblasto. Por lo tanto, entonces ahí cada uno tendrá su propio apnios, pero compartirán el trofoblasto, es decir, en el desarrollo compartirán el corion. Aquí vemos entonces ese fenómeno. Tengo un cigoto, empiezo la segmentación, pero aparece en la fase de blastocisto dos embrioblastos, pero quedan con el mismo trofoblasto. Por lo tanto, en el momento de desarrollo, ¿qué tendré? Pues que tienen sus apnios cada uno por su lado, pero comparten el corion, que eso es importante. A esto lo llamaré entonces monocoriónicos, porque solo tienen un corion asociado. Las placentas también se pueden fusionar en ese sentido. Ahora aquí tenemos el que aparece desde dos mórulas. Entonces ese aparecerá un poco antes. De una mórula salen dos mórulas. Por lo tanto, dos blastocistos distintos que se implantan. En este caso, pues son idénticos porque vienen de la misma mórula, pero van a estar separados en cuanto al apnios. Cada uno tendrá su propio apnios. Y aquí hay variable, entonces puede tener los corion por su lado, o sea, serían dicoriónicos, o pueden estar fusionados los corion y las placentas, ahí llamaríamos monocoriónico. Y este es el caso más exótico, el más complejo de entender, que es que aparezca desde un embrión bilaminar, dos embriones bilaminares. Entonces, en ese caso, pues yo tengo un solo blastocisto, se implanta y el embrión bilaminar, es decir, el hipoblasto y el epiblasto, se van a segmentar en dos, pero no pierdo el apnios común. La cavidad amniótica es una sola para los dos. Por lo tanto, ellos son monoamnióticos, es decir, que comparten el mismo apnios. Y puede haber aquí unos eventos importantes, es que se puedan separar bien, crezcan bien aunque estén en el mismo saco, comparten placenta, cada uno tiene su propio cordón umbilical, por lo tanto se llaman monoamnióticos, monocoriónicos, pero pueden ocurrir esta serie de eventos, y es que se unan, queden fusionados, o que el uno le robe al otro riego sanguíneo, le robe volemia, y eso hará que uno crezca más que el otro. Vamos ahora entonces a hablar solo de algunas particularidades con respecto a algunas patologías que pudieran estar asociadas con este desarrollo. En primera medida, pues la enfermedad hemolítica del recién nacido tiene que ver precisamente con paso de anticuerpos que vayan dirigidos contra la membrana de los glóbulos rojos del feto. Esto tiene que ver con que glóbulos rojos del feto pueden pasar ocasionalmente a la circulación materna, por lo tanto son glóbulos rojos que pueden tener un grupo que no sea compatible con el grupo sanguíneo de la madre, y por lo tanto
se generara una respuesta de anticuerpos contra esos grupos sanguíneos. Esto ocurrirá durante la primera gestación, ahí no pasaría ningún evento, pero en la segunda gestación, entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que los anticuerpos que fueron generados en la primera gestación atacarán a los glóbulos rojos de la segunda gestación. Y en ese sentido, pues habrá hemólisis y esto puede tener graves consecuencias sobre el feto durante el momento del parto y durante la etapa inicial del recién nacido. La preeclampsia, que esto es un poco complejo para comprender durante este nivel de formación, pues tiene que ver con una implantación anómala del trofoblasto y esto va a originar un proceso de múltiples cambios a nivel de la madre. Esto tiene que ver también con hipertensión, con presencia de edemas a nivel de miembros inferiores y no solo esto, sino que puede haber alteración de múltiples órganos y sistemas en lo que llamamos el síndrome de HELP, y ese síndrome de HELP puede cobrar la vida de la madre. Entonces la preeclampsia se detecta usualmente a las 20 semanas. Es una enfermedad grave asociada a la gestación. eh, Tiene que ver también con proteinuria, es decir, que se pierdan proteínas por la orina. Esto lleva a los edemas maternos. Si esto no se controla, puede terminar en una grave eh, enfermedad asociada que se llama la eclampsia, donde se presenta convulsiones a nivel de la madre, esto asociado a hemorragias a nivel intracraneal, con fallecimiento entonces de la madre y alta potencialidad de aborto. Puede manejarse ambos espectros rápidamente con buena sobrevida materna y fetal. Es bien compleja la comprensión de la preeclampsia, de manera que poco se puede profundizar en este momento de la formación médica al respecto. Otro evento es la adherencia anómala del el trofoblasto de esas vellosidades coriónicas asociadas con respecto al útero. Entonces, aquí lo que vemos en esta gráfica es un corte coronal de un útero donde vamos a ver una placentación anormal. Entonces, la adherencia anormal de las vellosidades coriónicas puede estar en asociación con penetración al miometrio o incluso llegar hasta el epimetrio, al perimetrio, eso es grave. Eh, y también podemos tener una placentación a nivel del cervix uterino. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos unas placentas que se llaman ácreta o placenta adherente, que es la que tenemos acá. Esa placenta ácreta significa que esas vellosidades perforaron el miometrio, cosa que no debiera pasar. Son bastante extrañas, 0.2% de todas las gestaciones. Esto puede producir que cuando haya el alumbramiento la hemorragia pueda ser intensa. También tenemos una placenta que es esta que está acá, que se llama perforante o placenta percreta. Esto es una placenta que ha profundizado mucho más el miometrio, por lo tanto va a ser complicado el momento del alumbramiento. Estas placentas por lo general se manifiestan como hemorragias durante la última parte de la gestación, durante el tercer trimestre. Lo que se recomienda es que haya cesárea para poder tener controlado esto, e incluso puede requerirse que se tenga que extraer el útero, es decir, hacer una histerectomía, dado a que el riesgo de hemorragia masiva durante el parto puede indicar una muerte, lo que llamamos código rojo en la medicina, una muerte de la madre. Entonces la manera de evitar esto sería la realización de una cesárea programada. Y la que vemos abajo pues es una placenta previa, es decir,
que se implanta a nivel del cérvix y por lo tanto durante el parto pues va a salir primero la placenta y luego el feto. El problema ahí es que la placenta puede echarse a sangrar o el bebé durante el parto puede comprimir la placenta, producirse entonces una hipoxia severa. Con respecto a patologías asociadas al líquido amniótico, pues tenemos el oligoamnios, oligohidramnios o anhidramnios. Esto significa una disminución en la cantidad de líquido en la cavidad amniótica por debajo de 400 mililitros durante el último periodo de la gestación. Esto se puede asociar a patología materna o a patología fetal, no voy a detenerme ahí. Está el polihidramnios, que es un aumento en el volumen del líquido amniótico. Este líquido puede estar por encima de 1500 y hasta 2000 o por encima de 2000 mililitros. También tiene causa materna y causa fetal, aunque la mayoría de veces tiene origen desconocido. También tenemos otra patología asociada que es la ruptura prematura de las membranas del amniocorion. Esta ruptura se llama prematura cuando se presenta por debajo de las 37 semanas de gestación y puede terminar en un parto que llamamos pretérmino. Entonces, en ese caso, si ciertamente no se puede ya reparar la ruptura de membranas, lo que sí se debe hacer es evitar que haya un parto acelerado. Se debe posponer el parto porque la ruptura de membranas incentiva el parto. Entonces ahí lo que se debe hacer es evitar que el parto sea rápido. Se puede dejar varios días a la paciente sin un parto mientras se induce la maduración pulmonar del feto, mientras se evita el riesgo infeccioso para darle un poquito de desarrollo adicional al feto antes que nazca. Tenemos otro síndrome que se llama el síndrome de bridas amnióticas. En este sentido es una enfermedad grave porque hay una ruptura no traumática del amnios, aunque esto no se sabe exactamente por qué da. Puede ser que el amnio se desprenda espontáneamente, que el mismo feto provoque la ruptura, y lo que va a pasar es que se forman unos cordones de amnios que van a hacer un nudo sobre diferentes porciones del feto y lo van a comprimir, y esa compresión puede ser parcial, provocando estos anillos constrictivos, o puede ser más grave y llegar incluso a la amputación de segmentos corporales parciales o totales. Dentro de la patología funicular, o también llamada patología del cordón umbilical, pues tenemos algunos espectros como la ausencia de vasos umbilicales. Esto puede ser grave en la medida en que pueden estar asociados directamente con malformaciones cardiovasculares fetales. También tenemos los nudos verdaderos de cordón, porque como ya hemos mencionado hace un rato, hay nudos falsos. Los nudos verdaderos producen la muerte fetal por hipoxia. Y también tenemos las circulares del cordón o circulares al cordón umbilical. Esas circulares pueden estar ubicadas en diferentes regiones. El problema de las circulares no es como tal que haya una circular de cordón, sino que esa circular esté a tensión, que haya una circular apretada, y eso puede producir hipoxia. En cuanto a los gemelos, pues como habíamos mencionado, hay diferentes tipos de gemelos y siempre serán complicadas esas situaciones. Tenemos entonces como espectro de los gemelos evanescentes. Estos gemelos pues ambos han muerto durante el desarrollo, pero lo que llama entonces en ellos es el tamaño discordante, es decir, uno le robó sangre al otro durante el periodo de desarrollo. Uno muere por hipervolemia, el otro por hipovolemia, y adicionalmente lo que vemos es que parecen momias, por eso los llaman así, papiráceos o evanescentes.
Tenemos el síndrome transfusión feto-fetal, en este caso el compartir placenta hará que el 10 a 15% de esos gemelos puedan morir, y también que haya anastomosis arteriovenosas, es decir, comunicaciones anómalas entre arterias y venas a nivel de la placa coriónica o el sistema como tal ya de vellosidades, y esto hará entonces que uno tenga anemia mientras que el otro tenga policitemia, es decir, uno va a tener aumentada la cantidad de glóbulos rojos mientras el otro los va a tener en menor cantidad, y eso pues tendrá que ver de manera directa con que uno muera y el otro viva, como estos dos, y que el tamaño sea discordante, pero también pueden nacer. Sin embargo, uno va a tener restricción en el crecimiento mientras el otro puede tener macrosomía, es decir, que sea mucho más grande de lo que se espera. Este es un grave caso que se denomina el fetus in fetus. En el caso del fetus in fetus tenemos unos gemelos que están en el mismo amnios, es decir, son monoamnióticos, es decir, son gemelos idénticos, pero el uno durante el desarrollo se fusiona con el otro. Esto es una grave patología. Y tenemos los famosísimos gemelos siameses. Los gemelos siameses o unidos, pues su nombre proviene de estos dos gemelos. Estos dos gemelos son los llamados Chang y En Bunker. Estos gemelos son los gemelos siameses más famosos de la humanidad. Debido a ellos es que se acuñó el nombre de siameses. Ellos nacen en el reino de Siam, que es lo que hoy conocemos como Tailandia. Entonces de ahí viene el nombre de siamés, y ellos son gemelos que son toracópagos, ellos estaban unidos por el tórax, ambos murieron eh, durante el proceso de cirugía que se les intentó hacer para poderlos separar. Lo interesante de la historia de los gemelos Siam es que ellos fueron utilizados como actores de circo, como artistas en circo, y viajaron por muchos lados del mundo debido a esto como fenómenos. Pero durante la separación ellos terminaron muriendo. Algo que era interesante también es que ellos decían que como nacieron juntos, morirían juntos, y así fue. Por lo tanto, pues ya sabemos de dónde viene el nombre de siamés, pero lo interesante aquí es los tipos de siameses. Los tipos de siameses se denominan de acuerdo a la zona corporal de donde ellos dependan. Estos se llaman craneópagos porque están unidos precisamente por el cráneo. Estos dos se llaman toracópagos porque están unidos por el tórax. Aquí vemos unos onfalópagos. Los onfalópagos están unidos por el abdomen. Aquí tenemos estos pigópagos que están unidos por la parte sacrocoxígea. Aquí tenemos unos parápagos que están unidos por tórax y abdomen, pero lado a lado, es decir, por la región lateral, por eso se llaman parápagos. Y estos que tenemos aquí se llaman isquiópagos, es decir, que están unidos por la pelvis. Terminamos así con este recuento nuestro componente de placenta y membranas fetales.